La semana pasada nosotros comenzamos una breve serie acerca del tema de la libertad cristiana. Pensamos originalmente que iban a ser 2 sermones, pero esta mañana y en esta semana he estado pensando, y los pastores, gracias al Señor, aprobaron el añadir un sermón más en esta serie. Pero en la semana pasada nosotros comenzamos a hablar acerca de la libertad cristiana a la luz de la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 14 del libro de Romanos y parte del capítulo 15. Y lo primero que nosotros hicimos la semana pasada fue colocar este texto dentro del contexto más amplio de la carta a los romanos, enfatizando el hecho de que lo que Pablo nos enseña en los capítulos 14 y 15 de ninguna manera puede estar contradiciendo todo lo que él ha venido hablando acerca de la santidad del creyente, sobre todo a partir del capítulo 6. Un cristiano no tiene libertad para violar la ley moral de Dios. Un cristiano no tiene libertad para absorber la filosofía de este mundo, que es totalmente contraria a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en todos aquellos que han sido redimidos por Dios en Cristo. Esa obra del Espíritu a través de la cual todos nosotros estamos siendo conformados a la imagen del Señor. Todos conocemos el famoso texto de Romanos 8:28. Pablo dice allí: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no actúa a tontas y locas. Él tiene un propósito. Y dice Pablo, aquí hay un propósito por el cual nosotros fuimos llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que, mis hermanos, lo que Pablo está enseñando en Romanos 14 y 15 acerca de la libertad cristiana, de ninguna manera puede anular ese gran propósito de Dios en hacernos cada vez más a la imagen del Señor. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que si hay alguna cosa que para otro cristiano es perfectamente lícita, pero en tu caso es un impedimento para ser cada vez más semejante a Cristo, para ti eso no es lícito. Para ti no lo es. Eso es mundanalidad. Ese es el espíritu del mundo. Mundanalidad no es simplemente participar de ciertos placeres cuestionables o de ciertos entretenimientos cuestionables. Mundanalidad es todo aquello que se opone a ese gran propósito de Dios en hacernos cada vez más a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y la palabra que aparece allí en el original puede ser traducida también como mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el mundo aquí? El mundo debe ser definido en función de todo aquello que se opone a que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados, el mismo por el cual fuimos redimidos. ¿Y cuál es ese propósito? El Catecismo Menor de Westminster responde: fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y a eso yo añado: en la medida en que somos conformados a la imagen de su Hijo. En la misma medida en que somos confirmados a la imagen de su Hijo, nosotros nos glorificaremos a Dios y nos gozaremos en Él.
Y mis hermanos, la mente del mundo, la apariencia del mundo, la sabiduría del mundo es totalmente contraria al cumplimiento de ese propósito. Romanos capítulo 13, versículo 12. Y es interesante notar que este texto que vamos a leer ahora es el preámbulo para Romanos 14. Pablo dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lascivias, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que Pablo dice en Romanos 14 no puede estar en contra de eso que acaba de decir al final del capítulo 13. Lo segundo que vimos la semana pasada como preámbulo para poder entender mejor Romanos 14 fue la identidad del hermano débil. Pablo dice en Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, y en Romanos 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Quiénes eran estos creyentes débiles en la iglesia de Roma? Bueno, nosotros decíamos que estos creyentes eran probablemente cristianos que provenían en su mayoría de un trasfondo judío, y a los cuales les resultaba muy difícil despegarse por completo de las regulaciones en las que ellos habían vivido toda su vida en lo tocante a la dieta y al calendario de festividades religiosas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Violinista en el Tejado, pero una de las canciones que se hizo más famosa de esa película es cuando Teide, el personaje de Topol, está explicando a las personas cómo es que el pueblo judío se ha podido mantener con tantas dificultades a lo largo de los siglos. Y él dice, hay una sola palabra que resume todo eso: tradición. Nosotros tenemos tradiciones para todo: tradiciones para comer, tradiciones para comprar, tradiciones para cocinar, tradiciones para educar a los hijos, y esas tradiciones nos han mantenido. Y hermanos, despegarse uno de sus tradiciones no es un asunto tan sencillo. Eso es algo que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y estos creyentes en Roma que venían de un trasfondo judío, no les era sencillo adaptarse a esta nueva enseñanza, a esta nueva libertad de la que los cristianos disfrutamos en el nuevo pacto. De manera que la debilidad de la que Pablo está hablando aquí no es una debilidad de carácter, no es una debilidad de la voluntad, es una debilidad de la conciencia. De la conciencia. Dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Como bien señala un comentarista, se trata de una debilidad en cuanto a la seguridad de que la fe de uno le permite hacer ciertas cosas. Esa era la debilidad. Yo no estoy seguro de que yo puedo participar de esto. Yo no estoy seguro de que yo puedo comer esa carne. Yo no estoy seguro de que yo puedo beber ese vino. ¿Cómo lidió Pablo con el conflicto que eso estaba generando en la iglesia de Roma entre los débiles y los fuertes? Y esto es crucial, mis hermanos. Pablo lidió con este problema defendiendo la libertad de los dos. Pablo lidió con este problema defendiendo la libertad que tenía el fuerte de participar, así como la libertad que tenía el débil de abstenerse. Y el texto clave aquí es el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ven el punto, hermanos? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo se opuso a que en la iglesia de Roma se forzara a todo el mundo a someterse a una lista de reglas en aquellos puntos en los que Dios no había legislado en su palabra. Cada creyente es responsable ante Dios, no ante los hombres.
Cada creyente es responsable ante Dios por las decisiones que toma en aquellas cosas que no están claramente legisladas en las Escrituras. Y mis hermanos, ¿saben lo que ocurre en una iglesia cuando se intenta forzar a todos sus miembros a conformarse a una lista de reglas? ¿Saben lo que ocurre? Bueno, muchas cosas, pero voy a mencionar solamente 3. En primer lugar, en vez de promover la verdadera piedad, se produce una especie de vida cristiana artificial, más preocupada por lo externo y motivada por el temor a los hombres y el deseo de encajar en el grupo. En segundo lugar, en la generalidad de los casos, los que se someten más fácilmente a las reglas se llenan de orgullo en sus corazones y al mismo tiempo desprecian a los que no se someten. En Lucas 18 el Señor da una parábola acerca del fariseo y el publicano y dice que el Señor dio esa parábola para algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Orgullo hacia sí, menosprecio hacia los demás. Yo soy más santo que tú, porque yo me someto mejor a las reglas que tú. Y ese espíritu, mis amados hermanos, es diabólico. Eso no proviene del cielo. Eso no proviene del Espíritu de Dios. Eso es satánico. Pero en tercer lugar, a final de cuentas, ese tipo de cosas termina produciendo en la iglesia un grupo. Ya hay 2 o 3 que fueron a ver lo que está pasando allá afuera, no se preocupen. Esto termina produciendo una iglesia que le da más importancia a lo que no tiene tanta importancia y a lo que sí tiene importancia se minimiza. Dice el Señor en Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de la justicia, de la misericordia y de la fe! Eran muy minuciosos en las cosas pequeñas, colaban el mosquito, pero se tragaban un camello. ¿Saben lo que hacían los fariseos? Los fariseos se tomaban el vino con los dientes cerrados. No vaya a ser que en el lagar haya caído un insecto inmundo que ellos no podían comer según la ley de Levítico, de manera que al tomarse el vino o lo que tomaran ellos, el mosquito podía ser colado entre los dientes. Dice Cristo, sí, ustedes son tan minuciosos en esas pequeñas cosas. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Tan puntillosos en lo que no tiene importancia, pero generaron tanto odio hacia Cristo que lo llevaron a la cruz. Ellos no eran capaces de ver que era 1000 veces peor odiar que tomarse el mosquito. Eso es lo que se produce en una iglesia cuando se intenta forzar a todo el mundo a encajar en una lista de reglas. Mis hermanos, la verdadera piedad fluye del temor a Dios. La verdadera piedad fluye del temor a Dios y nos transforma de dentro hacia afuera. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera sea limpio. Esa es la verdadera piedad. De hecho, es interesante notar todas las veces que Pablo se refiere a Dios en los primeros 12 versículos del capítulo 14 de Romanos. 9 veces usa el término Señor, 5 veces usa el nominativo Dios y 1 vez el nombre de Cristo. 15 referencias en solo 12 versículos. El énfasis es obvio, solo Dios es el Señor de nuestras conciencias. Y es delante de Él que debemos vivir buscando su aprobación, no la de los hombres. Ahora bien, ¿significa esto que yo puedo hacer lo que quiera en el contexto de la libertad cristiana y olvidarme por completo del impacto que eso pueda provocar en otros? Por supuesto que no.
Así como Pablo se cuidó de no promover en la iglesia de Roma la tiranía del hermano débil, como vimos la semana pasada, así también se cuidó de no promover la actitud desconsiderada e insensible que estaban manifestando algunos de los hermanos fuertes. Y eso es precisamente lo que queremos considerar en la tarde de hoy. Las instrucciones que Pablo imparte a aquellos hermanos de la iglesia en Roma que tenían una conciencia mejor informada. Y lo primero que Pablo les dice es que ellos debían recibir al hermano débil. Versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tal parece que los hermanos fuertes eran la mayoría en la iglesia, porque Pablo dirige su exhortación inicial a ellos precisamente. Reciban al débil. Y mis hermanos, el asunto no era simplemente recíbanlos en la membresía, o recíbanlos o déjenme ponerlo de otra manera, tolérenlos a regañadientes. No, esa no es la idea. La idea de esta palabra es la de darles una bienvenida de corazón a los hermanos débiles. Como dice el comentarista Douglas Moo, los hermanos de la iglesia en Roma no deberían permitir que las diferencias relativas a cuestiones discutibles dificultara la plena comunión en el cuerpo de Cristo. Ay, pastor, pero es que son tan quisquillosos. Ese es el espíritu que Pablo quiere erradicar de la iglesia. Ese mismo espíritu. Reciban al débil. Por eso Pablo añade aquí que el propósito de esa receptividad en la iglesia no era para contender sobre opiniones. Es decir, recibir al hermano débil para criticarlos por sus convicciones o para someterlos a un escrutinio censurador. Dice Pablo, no 1000 veces, no. Esa actitud debe cesar de inmediato en la iglesia. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Mis hermanos, ¿cómo es posible que nosotros condenemos y rechacemos a aquellos a quienes Dios ha aceptado plenamente por causa de Cristo? Ambos grupos debían recibirse mutuamente en amor, tomando en cuenta la manera como cada uno de nosotros hemos sido recibidos por Dios en la familia de la fe, a pesar de que ninguno lo merecíamos. Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como veíamos el domingo pasado, mis hermanos, Dios es más glorificado en una iglesia donde los hermanos se aman entre sí a pesar de la diversidad de sus miembros en la práctica de la libertad cristiana, que en una iglesia donde el criterio de un grupo es forzosamente implantado en todos los miembros de la congregación. Y eso es muy fácil de hacer. A veces no lo decimos con la boca, pero con la mirada que le damos al hermano que hace lo que nosotros no hacemos, estamos tratando de forzar que todos en la iglesia tengan la misma práctica en la libertad cristiana. Pablo no hizo eso en Romanos 14. Reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. En segundo lugar, Pablo exhorta a los hermanos fuertes, ya lo vimos en el versículo 3, a dejar de menospreciar al hermano débil por causa de sus convicciones. Así como los débiles debían dejar de pasar juicio condenatorio sobre los fuertes debían dejar de menospreciar a los débiles. De paso, mis hermanos, recuerden que una persona que es débil en su conciencia puede ser fuerte en otras cosas de su vida cristiana, y un hermano que es fuerte en su conciencia puede ser débil en otras áreas de su vida cristiana. ¿Saben cómo nosotros debemos ver a los hermanos
débiles en su conciencia, debemos mirarlos con admiración y debemos imitar la disposición que ellos tienen de abstenerse de cosas en medio de una iglesia donde muchos no se abstienen porque ellos quieren agradar a Dios y vivir conforme a su conciencia. Eso es digno de alabanza. No menosprecien, dice Pablo, a los hermanos débiles. Mis hermanos, es interesante notar que Pablo no les exige que pongan a un lado sus escrúpulos de conciencia. Pablo no les dice que eran unos inmaduros. Más bien los alienta a seguir la voz de su conciencia. Miren, mis hermanos, déjenme decir algo aquí. Anótenlo en sus corazones y subráyenlo. La conciencia no es infalible, pero nunca debemos desobedecer su voz. La conciencia no es infalible, pero nunca debe ser violada. Querido hermano, tú tienes el deber de iluminar adecuadamente tu conciencia con la luz de la palabra de Dios y en dependencia de su espíritu hacer lo que tú crees que a Él le agrada y no lo que el otro cree que a Dios le agrada. Eso es lo que dice el versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú crees que algo es pecado o tienes dudas de si eso es pecado, no lo hagas, porque si lo haces, vas a pecar contra Dios. Versículo 22 de Romanos 14. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El hermano débil debe seguir la voz de su conciencia. Nunca violentarla, como veremos en un momento. Pero hay algo más que Pablo pide a los fuertes, y es en esto que vamos a estar ya el resto del tiempo que nos queda en este sermón. Y es que Pablo dice a los fuertes que ellos deben poner ciertos límites a la práctica de su libertad cristiana cuando fuere necesario. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Eso evidentemente tiene a ambos grupos en mente, pero a partir de ahora Pablo va a comenzar a dirigir su exhortación a los fuertes. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hay un juego de palabras aquí que no se puede captar en nuestro idioma. Y es que la palabra que la Reina Valera traduce como juzgar es exactamente la misma palabra griega que en nuestra versión se traduce como decidir. Así que es como si Pablo estuviese diciendo a los creyentes en Roma, sobre todo a los fuertes, en vez de estar juzgándose entre sí, ¿por qué no juzgan mejor dejar de poner tropiezo al hermano? O si quieren ponerlo de otra manera, lo más juicioso es dejar de juzgarse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo más juicioso es dejar de juzgarse y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el otro no tropiece por causa de nuestra conducta. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo sé porque soy fuerte, que no hay problema, toda comida es kosher delante de Dios. Recuerden que hablamos la semana pasada de cómo los judíos clasifican una comida kosher, es una comida que pasa por las regulaciones de la ley dietética del libro de Levítico. Bueno, Pablo está diciendo, al usar la palabra inmundo aquí o común, Pablo está diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús que toda comida es kosher, no hay problema, se puede comer de todo, pero
no todos tienen el mismo entendimiento, no todos tienen el mismo grado de madurez. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo claramente le dice a sus discípulos, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca, porque lo que sale por la boca sale del corazón. Y dice Marcos, una nota editorial que pone Marcos en su evangelio, dijo eso haciendo limpios todos los alimentos. Está claro que en el nuevo pacto toda comida es kosher. 1 Corintios 8, el texto que leyó Marcos al principio, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, que prohibir casarse y prohibir comer alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo le llama a eso doctrina de demonio. Doctrina de demonio. O sea, Pablo está diciendo a los romanos, a los creyentes en Roma, sí, yo sé que ustedes tienen razón, pero no todos tienen ese mismo conocimiento. Ahora la pregunta, y yo he luchado en mi vida cristiana con esta pregunta, y me imagino que ustedes también alguna vez, ¿qué deben hacer estos creyentes que han alcanzado un mejor entendimiento de las implicaciones del nuevo pacto con respecto a este asunto de la comida o cualquier otro asunto que tenga que ver con la libertad cristiana? ¿Debían estos creyentes en Roma abstenerse de comer y beber para no ofender al hermano débil, a unas sabiendas de que eso no tenía la menor importancia delante de Dios? Mis hermanos, piensen bien en esa pregunta, porque esa no es una pregunta de fácil respuesta. Déjenme ponérselo de otra manera. Nosotros vimos el domingo pasado que Pablo no desea que en la iglesia de Roma, ni en ninguna iglesia de Cristo, se instaure una tiranía del hermano débil. Pero, si nosotros dejamos de hacer todo aquello que algún hermano en Cristo pueda considerar dudoso u objetable, terminaremos dejando que sean los hermanos débiles los que tracen la pauta de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Miren, a lo largo de mi vida cristiana yo he conocido mucha gente que objeta muchas cosas que debemos hacer. Porque si nos llevamos de eso, miren, las mujeres no deberían usar pantalones, ni deberían usar joyas, ni usar maquillaje, no deberíamos ir al cine, no deberíamos ver televisión, no deberíamos tomar vino, no deberíamos muchas cosas. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo nosotros podemos preservar la libertad cristiana de los hermanos fuertes, si al mismo tiempo tenemos que abstenernos de todas aquellas cosas que los cristianos débiles objetan y censuran? Yo creo que la respuesta, la clave para la respuesta de esta pregunta está en el versículo 13 de Romanos 14. Hermanos, noten con atención de qué es que Pablo está hablando allí. Pablo dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, Pablo no está hablando aquí de que si tú en tu libertad cristiana piensas que puedes poner este diciembre un arbolito de Navidad, tú no deberías hacerlo porque hay hermanos en la iglesia que se pueden sentir ofendidos por eso. No, no es de eso que Pablo está hablando aquí. Pablo no está hablando de eso aquí. La palabra que se traduce como tropiezo
aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. Y es interesante porque 3 de esas veces es para referirse al Señor Jesucristo. Romanos 9, 32 al 33, ahí aparece 2 veces la palabra, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Cristo fue una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque Él no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Pregunta, ¿de quién fue la culpa del tropiezo? ¿De Cristo o de los judíos? De los judíos. ¿Están viendo el punto? No siempre que una persona tropieza es por culpa del que lo hace tropezar. Vamos a decirlo así. No, a veces la culpa es de ese que tropieza por causa de sus prejuicios. Eso era lo que estaba pasando en el caso de Cristo y los fariseos. Por supuesto, la palabra tropiezo, las otras 3 veces que se usa, es para referirse a aquel que por su conducta hace tropezar al otro. Y vamos a ver en un momento qué significa eso. Por otra parte, la palabra ocasión de caer es una sola palabra en griego, es la palabra escándalo, de donde viene nuestra palabra escándalo. Aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y es interesante porque tiene un significado similar a tropiezo. Una vez, en varias ocasiones, no solamente una vez, es también para referirse a Cristo. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 1:23 cuando dice que el evangelio del Cristo crucificado era tropezadero para los judíos? Mis hermanos, la vida del cristiano muchas veces es un tropiezo para el impío. No por culpa del cristiano, por culpa del impío. Entonces tú tienes que ir a la iglesia 2 veces en el domingo, sí. Entonces tú no puedes mentir, no. Oye, pero contigo no se puede estar, es un tropiezo. Pero un tropiezo por culpa de él, no por culpa del cristiano. Por supuesto, también la palabra tropiezo se usa, ocasión de caer, se usa para referirse a aquellos que por causa de su conducta motivan a otros a pecar. El mejor comentario de Romanos 14:13 es 1 Corintios 8. Vayan conmigo allí un momento. Vayan conmigo allí. Versículo 7. Pablo está hablando del asunto de la comida sacrificada a los ídolos. Algunos de estos creyentes que venían de un trasfondo pagano no habían entendido todavía que un ídolo nada era en el mundo. Resulta que las comidas que se sacrificaban a los ídolos luego las llevaban a la carnicería y eran tantas que era la carne más barata. Entonces había un problema porque los cristianos fuertes que sabían que un ídolo nada era, decir, ¿por qué yo tengo que pagar el churrasco más caro? Si el que fue sacrificado a los ídolos es más barato. Pablo le dice, versículo 7, pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comemos seremos menos, pero mirad que esta vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, y esa palabra podemos traducirla también, no será envalentonada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ven, hermanos, de lo que Pablo está hablando aquí. El punto no es, tú no puedes ponerte pantalones porque yo creo que las mujeres cristianas no deben usar pantalones, y yo me ofendo si tú lo haces. No, en ese caso el débil debe ir delante de Dios, pedirle perdón por su espíritu hipercrítico y dejar de juzgar al hermano fuerte. Y por supuesto, yo no estoy hablando aquí de la modestia en el vestir. Ese tema no lo estoy tocando. Una ropa inmodesta nunca es correcta para una cristiana. Yo estoy hablando aquí de la pieza de ropa. No, Pablo no está diciendo, bueno, si a ti te ofende yo no lo voy a hacer. No, Pablo está diciendo, ten mucho cuidado, porque por medio de tu presión al hermano débil, o por tu ejemplo, puedes moverlo a hacer algo que él cree que es pecado. Eso es tropiezo, eso es ocasión de caer.
no presionen al hermano débil a que deje a un lado sus escrúpulos de conciencia, ni los motiven con su ejemplo a participar de aquello que él cree que es objetable. Versículo 14 de Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, y la palabra contristado allí no significa, ay, me da tanta pena ver a fulano haciendo eso. No, es contristado por su pecado. Fíjense lo que sigue diciendo. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Está diciendo Pablo aquí que la salvación se pierde? No, de ninguna manera. Eso sería echar por tierra un montón de textos del Nuevo Testamento, muchos de los cuales se encuentran en la misma carta a los romanos. Nosotros vimos que a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Saben qué significa eso? Que en el cielo el número de los glorificados es exactamente igual al número de los que fueron elegidos. Nadie se va a perder si es verdadero cristiano. Y Pablo dice, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, hermanos, escuchen bien esto. Como bien señala John Murray, Pablo está enfatizando el carácter destructivo del pecado. El pecado siempre causa destrucción de algún tipo. Pablo está enfatizando el carácter destructivo del pecado con el propósito de impresionar al hermano fuerte con la gravedad de su ofensa al venir a ser ocasión de tropiezo para el hermano débil. En vez de ampararse en la doctrina de la perseverancia de los creyentes para vivir descuidadamente, no importa lo que yo haga, el débil no se va a perder, si es cristiano. En vez de hacer eso, el fuerte debería tomar muy en serio la naturaleza destructiva del pecado para no animar a otros a ir en contra de su conciencia, ya sea por medio de su ejemplo o por la presión ejercida sobre el hermano débil. Queridos hermanos, una cosa es la libertad cristiana. Otra cosa muy distinta es la práctica de esa libertad. La libertad cristiana es una convicción interna entre nosotros y Dios de la maravillosa libertad que ahora disfrutamos en Cristo. Pero la práctica de la libertad cristiana tiene que ver con mi conducta externa. Y por lo tanto va a tener un impacto en aquellos que nos rodean. Es por eso que Pablo coloca su enseñanza sobre la práctica de la libertad en el marco del amor. Noten el versículo 15 otra vez. Pero si por causa de toda la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. Mis hermanos, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ese hermano débil. Y tú no puedes abstenerte de comer ciertas cosas, de beber ciertas bebidas, de ir a ciertos lugares por amor a tu hermano. O sea, Cristo dio su vida por él y tú no puedes abstenerte. Es el amor lo que está en juego aquí. Mis hermanos, el hecho de que nosotros tengamos libertad para participar de ciertas cosas no quiere decir necesariamente que tengamos que participar de ellas en todo lugar y en toda circunstancia. La pregunta que debemos hacernos primariamente no es si tenemos derecho. La pregunta que debemos hacernos primariamente es ¿cuál es el impacto que esto que yo estoy haciendo delante de este hermano va a tener en su conciencia? Imagínense la escena. En la Roma del primer siglo, el débil es invitado a la casa de un hermano influyente de la iglesia en Roma.
hasta el pastor está ahí. Y ponen en la mesa carne y vino. Poniéndolo en un lenguaje contemporáneo, ponen una botella de cerveza en la mesa. Y ahí está el hermano débil. ¿Qué hago ahora? ¿Me la tomo o no me la tomo? ¿Me como la carne o no me como la carne? Y el hermano fuerte comienza, ¡guau, pero qué bueno está este filete! ¡Ay, mi hermano, de lo que tú te estás perdiendo! ¿Y cuál es el problema de que te tomes un traguito? Yo no te estoy pidiendo que te emborraches, yo sé que la borrachera está mal. Pero mira, déjame explicarte, el vino o la cerveza tiene un efecto en el gusto que te permite saborear mejor la carne. Y el hermano débil, una presión de grupo terrible. Miren, hermano, eso es fuerte. Es una presión de grupo. Y el hermano débil decide ceder y comerse su carne y tomarse su vino o su copa de cerveza. ¿Saben lo que acaba de pasar ahí? Algo terrible en el corazón y en la mente de ese hermano. Miren, mis hermanos, cuando una persona comienza a transitar por el camino de violar la voz de mi conciencia, uno no sabe a dónde eso va a llegar. ¿A dónde eso va a llegar? Yo me sorprendo cuando leo en la Biblia el ejemplo de David. Hubo un momento en la vida de David que su conciencia era tan sensible que estando escondido en una cueva, cortarle el borde del manto de Saúl le trajo un problema de conciencia. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que ese mismo hombre se acostara con la mujer de otro y luego lo mandara a matar indirectamente? David, de alguna manera, comenzó a golpear la voz de su conciencia. Mi hermano, vuelvo y repito, la conciencia no es infalible, pero nunca debemos desoír su voz. No importa quién esté sentado ahí, puede ser el consejo de pastores en pleno. Yo no voy a hacer lo que mi conciencia me dice que no debo hacer. De ninguna manera. De modo que lo que Pablo está enseñando aquí es que el bienestar espiritual de tu hermano es infinitamente más importante que el ejercicio de tu libertad. En Romanos 8:13, 1 Corintios 8:13, Pablo dice, mira, si yo tengo que decidir no volver a comer carne jamás, por amor a mi hermano no hay problema. Sí tengo que llegar ahí. Y en Romanos 14 dice Pablo, no destruyas, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece. Lamentablemente la versión Reina Valera añade o se ofenda o se debilite, pero eso no está en el original. Pablo está hablando simplemente del asunto del tropiezo. Por eso la Reina Valera actualizada dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Ahora escucha bien, no solo tendremos una cuota de culpa si por mi ejemplo o por la presión de grupo llevamos al hermano débil a hacer una cosa que él cree que es pecaminoso. No solamente tendremos una cuota de culpa en el pecado del hermano débil, sino que al mismo tiempo provocaremos que la misma libertad que estamos tratando de defender venga a ser motivo de vituperio. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué significa eso? Bueno, hay dos posibilidades. Puede ser que Pablo esté diciendo algo como esto. Cuando otros vean el impacto negativo que ha tenido el ejercicio de la libertad cristiana en algunos miembros de la congregación, es muy probable que arremetan contra esa misma enseñanza que estamos tratando de defender.
Y la gente allá afuera, tal vez miembros de otras iglesias, van a decir, he ahí lo que ocurre cuando una iglesia no pone reglas claras a sus miembros. Mira lo que le pasó a fulano. Terminó cometiendo adulterio. Están pisoteando la enseñanza de la libertad cristiana por culpa nuestra. Ahora, puede ser también que Pablo se esté refiriendo al hecho de que como esos pecados del hermano débil van a ser ahora visibles, pecados motivados por la práctica insensible y poco juiciosa de los hermanos fuertes, eso va a dañar seriamente el testimonio de la iglesia a los ojos del mundo. Ambas ideas son bíblicas y ambas son factibles en la interpretación del texto. Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Miren, mis hermanos, nosotros somos una iglesia que predicamos abiertamente las doctrinas de la gracia. Nosotros creemos que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Nosotros creemos que esa es la enseñanza del verdadero evangelio de Jesucristo y estamos en un medio evangélico donde muchas iglesias no creen eso. Ustedes saben lo triste que es que por la práctica poco juiciosa de algunos hermanos de la iglesia en su práctica de la libertad cristiana pueda llevar a otros creyentes a decir, mira el fruto de esa enseñanza, de esa iglesia, en vez de acercarse a preguntar, hermanos amados, ¿por qué ustedes creen lo que creen? O exponerse al ministerio de esta iglesia, van a decir, ¿y para qué? Si esa es una iglesia llena de gente mundana. No sea vituperado vuestro bien. No participes de la libertad cristiana en una forma insensible, desconsiderada, poco juiciosa, porque le vas a hacer daño a esa misma libertad. Por otra parte, mis hermanos, cuando nosotros defendemos la práctica de la libertad cristiana a expensas del impacto que esa práctica puede tener en el hermano débil o en el mundo que nos observa o en otras iglesias, estamos manifestando una escala de valores seriamente distorsionada. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿El que yo tenga libertad de comer y beber lo que me venga en ganas? ¿O la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo? Dice Douglas Moo, los fuertes no se equivocan al pensar que tienen libertad para comer lo que quieran. Ellos no están equivocados en eso. Su error consiste más bien en utilizar esa libertad sin considerar el efecto que puede tener sobre sus hermanos y hermanas débiles, personas por las que Cristo murió. Los fuertes necesitan una reordenación de sus prioridades, en las que los valores del reino tengan preferencia sobre los intereses y placeres egoístas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿No fue eso lo que el Señor nos enseñó con sus palabras y con su ejemplo? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que tiene que ver con el avance del reino de Dios es más importante que el disfrute de mi libertad. Y el ejemplo de Cristo. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está citando aquí el Salmo 69. Es uno de los 6 salmos más citados en todo el Nuevo Testamento. Es un salmo eminentemente mesiánico. En ese salmo David le está diciendo al Padre, a Dios, los vituperios tuyos han caído sobre mí.
¿Saben lo que ese texto significa? Que Cristo, por agradar a su Padre y por salvarte a ti y a mí, decidió venir al mundo y aguantar en su persona todo el odio que una humanidad caída tiene contra Dios. Señor, yo he decidido, le dice Cristo al Padre, venir al mundo, y todos los vituperios que el mundo inconverso quiere arrojar sobre ti, los voy a recibir yo, Señor, porque te quiero agradar a ti y porque quiero salvar a los escogidos, a mi pueblo. Cristo no se agradó a sí mismo, por amor a ti y por amor a mí. Y ese es el ejemplo, mis hermanos, que todos nosotros debemos imitar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, eso es parte de nuestro servicio a Cristo, hacer un uso juicioso y considerado de nuestra libertad cristiana. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo. Así como el mal uso de nuestra libertad puede hacer que la iglesia cargue con el reproche de otros creyentes y con el reproche del mundo, así también el uso juicioso de la libertad y la armonía que eso produce en la iglesia provocará palabras de alabanza, palabras de aprobación. ¿Qué debemos hacer entonces? Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué palabra? Esta palabra dioko que Pablo está usando aquí en el griego significa persigan eso. Busquen afanosamente todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y yo creo, que aquí los débiles están incluidos también. Porque no contribuye a la paz y a la mutua edificación que los hermanos débiles estén juzgando todo el tiempo al hermano fuerte y quieran meter al fuerte en una camisa de fuerza. Una cosa es que el hermano fuerte decida limitar su libertad. Otra cosa es que el débil quiera limitarlo a él. ¿Y saben qué, mis hermanos? Si una iglesia tiene un sano ministerio de la palabra, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano. Que el débil llegará a tener con el tiempo una conciencia bien informada. Eso es lo que va a pasar. No es que dejemos al débil siendo débil. Es que la forma de ayudarlo no es estarlo criticando. La forma de ayudarlo no es mirarlo con menosprecio. La forma de ayudarlo no es presionarlo a que cambie sus escrúpulos de conciencia. Esa no es la forma. Demos gracias a Dios por la libertad que disfrutamos en Cristo. Pero mis hermanos, pidamos en oración un corazón apasionado por Cristo, apasionado por el Evangelio, apasionado por su iglesia, y yo les aseguro que todas las cosas van a caer en su lugar. Noten lo que hace Pablo en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé. Fíjense que Pablo ya no está hablando solamente a los creyentes. En cierto modo, Pablo está orándole a Dios. Que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Noten, no una misma práctica, un mismo sentir, un mismo deseo de glorificar a Dios, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice John Piper, Pablo ha llegado al límite de su habilidad persuasiva. Sus deseos para esta iglesia están más allá de lo que cualquier hombre pueda lograr. Y por eso le ora a Dios, porque solo Dios puede hacerlo. Bien, hermanos, yo sé que tal vez algunos de ustedes estaban esperando que entráramos en aspectos más prácticos de la libertad cristiana. Por fin, se puede bailar. Podemos ir a un concierto. Mis hermanos, era necesario establecer primero los principios bíblicos que deben dominarnos a la hora de tomar nuestras propias decisiones al respecto. Y vamos a hablar de todo eso el domingo que viene, porque el pasaje de 1 Corintios es más amplio que Romanos 14.
Y al hacerlo de ese modo, establecer primero los principios y luego ir a lo práctico, estamos transitando por el mismo camino que Pablo transitó. Hay una de las novelas de Arthur Conan Doyle, el creador del personaje Sherlock Holmes. Se llama La Estrella de Plata. La Estrella de Plata era un caballo que fue robado y además el que lo cuidaba fue asesinado. Y en esas fantásticas observaciones que hace Sherlock Holmes, le dice a su amigo Watson, la clave está en el perro. Había un perro en la hacienda de donde se robaron el caballo. Dice, la clave está en el perro. Y dice Watson, ¿y por qué si el perro no hizo nada? Dice, precisamente. Seguro que conocía al criminal. A veces hay silencios que son muy elocuentes. Bueno, yo quiero que ustedes vean las cosas de las que Pablo no habló en este pasaje, porque son importantes. Para tratar el tema de la libertad cristiana, una cosa que Pablo no hizo fue decir, aquí está la lista. Esto es lo que ustedes pueden hacer y esto es lo que ustedes no pueden hacer. No, eso fue lo que Pablo no hizo. Y no lo hizo porque ese no es el camino. Ese no es el camino. Mis hermanos, el propósito de Pablo aquí es llevar a los cristianos en Roma a vivir a la luz de sus conciencias, dominados por un genuino amor a Cristo, por un genuino amor a su iglesia, por un genuino amor al Evangelio, por un genuino amor a los perdidos. Cuando eso nos domina, todo cae en su lugar, mis hermanos. Todo cae en su lugar. La semana que viene, si el Señor lo permite, pasaremos a considerar otros principios que aparecen en la primera carta de Pablo a los Corintios, y yo espero en el Señor que sirvan para traer más claridad a nuestra iglesia en cuanto al buen uso de la libertad cristiana. Vamos a orar.